Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Entendemos que un obrero es alguien que normalmente trabaja, note por favor, eso dice el diccionario, bajo un contrato. Y es un trabajador que se esfuerza por llevar a cabo la obra de su Señor. Ahora, vimos que dentro de las cualidades que denota la palabra de Dios, de las características que respaldan o las características de las cuales goza un obrero aprobado, vimos en el primer servicio que existían diferentes características de aprobación que Dios trae sobre sus obreros aprobados. Es decir, cuando nosotros examinamos a un obrero aprobado, vemos características muy específicas de parte de Dios en la formación y en el desarrollo de un obrero aprobado. No es lo mismo ser un obrero que ser un obrero aprobado. Y la Biblia dice: procura con diligencia presentarte delante de Dios como un obrero aprobado. Entonces vimos que una de las primeras características en el primer servicio con las cuales un obrero debe de presentarse delante de Dios es con diligencia. Esa fue la primera acotación que trajimos en el servicio. El Señor nos dice: procura, haz el esfuerzo diligente, sé solícito, sé pronto en presentarte delante de tu Señor como un obrero aprobado, no solamente como un obrero. Ahora, lo interesante es que cuando nos sentamos a examinar esto, hace unos minutos en mi oficina, pudimos agregar algunos otros aspectos que yo veo son muy interesantes. Por ejemplo, cuando nosotros buscamos en el diccionario la palabra diligente, que la diligencia es una de las cualidades de un obrero aprobado. Mira, pues diligente significa cuidadoso, créame, se lo voy a leer, exacto. Ahora, la palabra exacto, note a dónde nos está llamando el Señor. Esa palabra exacto viene del latín exactus, que significa, aquí encaja lo que tanto tiempo hemos enseñado en la palabra de Dios. Ser diligente significa ser puntual. Quiere decir que si quieres ser un obrero aprobado, tienes que ser puntual y dejar de estar viniendo tarde a los servicios, cuanto más a la oración de servidores. Pregunto, ¿cuántos obreros anhelamos presentarnos delante de Dios aprobados? Entonces ya deje de venir tarde o deje de llegar tarde a las reuniones donde usted se presenta, porque el presentarse tarde es una falta de respeto en sociedad y bíblicamente denota a una persona con falta de diligencia. Lo citan a las 8, llegue 15 minutos antes. No llegue a las 8:10. Llegar a las 8 con un minuto y es una muestra de falta de respeto. Por un minuto tarde. Sacaba yo así los rimeros de currículums. Mire, 100 currículums para una plaza. ¿A qué hora se pidió que los trajeran? A las 8. ¿A qué horas vinieron? 8:01. Fuera. Ala, pastor, un minuto, perdóneme. Diligencia, es diligencia. Entonces, si tú y yo necesitamos presentarnos delante de Dios para ser aprobados, la palabra diligencia implica puntualidad, fidelidad y cabalitud. Ahora, esa palabra cabal significa ajustado a peso y medida, dicho de una cosa que cabe cada uno, excelente en su clase, exacto y perfecto. Entonces, cuando la Biblia dice procura presentarte delante como un obrero aprobado, diligente, lo que te está diciendo es: tú tienes que aprender a hacer la obra de Dios como debe de ser. Por eso es que muchas veces, amado hermano, el ministerio es vituperado
porque muchas veces nos hacen falta cualidades para el servicio delante de Dios. Entonces la diligencia es una cualidad de un servidor aprobado, exacto, puntual, fiel para con su Señor. Proverbios 10:4 dice, mire, ¿por qué? Porque Proverbios 10:4 dice: pobre es el que trabaja con mano negligente, mas la mano de los diligentes enriquece. Quiere decir que una de las características, dentro de las muchas, de un servidor, de un obrero aprobado, es que es solícito pronto en aquello que se le asigna. Avancemos, por favor. Esto está bien diseccionado en el primer servicio. Si usted quiere, pida la copia, por favor. Segunda de Pedro, segunda cualidad de un obrero aprobado, no de un obrero. Dígale al hermano que está a la par, por favor, no del obrero, del obrero aprobado. Quiere decir que si estas cualidades no existen, se puede ser obrero, mas no aprobado. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 10 dice: así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezaréis. Segunda diligencia de un obrero aprobado, amado hermano, es ser diligente en la obra que realiza delante de Dios y permanecer firme en su llamamiento, apartándose de todo aquello que de alguna manera lo aleja del camino de Dios. Entonces, otra de las cosas donde nosotros tenemos que estar diligentes, velando constantemente, es en guardar firme el llamamiento, es decir, procurando, amado hermano, agradar el corazón de Dios en todos los aspectos y huyendo de todo aquello que nos aleja de la voluntad del Rey. Las batallas del obrero aprobado son superiores. ¿Por qué? Porque va constantemente de batalla en batalla. Número 3, Proverbios capítulo 4, 23. Con toda diligencia, nuevamente, guarda tu corazón. Tercer diligencia a la cual un obrero aprobado, amado hermano, de alguna forma marca en su vida, es aprender a guardar su corazón, porque dice la Biblia en Jeremías capítulo 17 versículo 9 que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces, un obrero aprobado constantemente está batallando con sus interioridades, con las situaciones que el alma le manda, que el alma le gesta en su vida espiritual, pero la sujeta a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque diligentemente guarda de hacer la obra en su corazón conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué se guarda con diligencia? Solícito, pronto, que tu corazón no se contamine, que tu corazón no elucubre situaciones que vayan contrarias a los preceptos de Dios en su palabra. Número 4, amo, Proverbios 8:17, amo a los que me aman y los que me buscan, ¿qué? Con diligencia me hallarán. Quiere decir que otra de las características de un obrero aprobado, Jimena, es que busca diligentemente la presencia de Dios constantemente. Si somos obreros de Dios que nos cuesta orar, si somos obreros de Dios que nos cuesta leer la palabra, si somos obreros de Dios que nos cuesta la santificación, si somos obreros de Dios, amado hermano, que de alguna forma nos encontramos muchas veces batallando porque nos cuesta llegar delante de la presencia de Dios, una de las características del obrero aprobado es que es un hombre de oración. Ojo, por favor, los que estamos sirviendo, porque estas son características que dice la Biblia deben de ser evaluadas y deben de estar denotadas en el corazón de aquel hijo de Dios que es aprobado por parte de su Señor. Quiere decir que podemos servir, podemos dar tiempo al Señor, pero si no lo estamos haciendo basado en lo que Él requiere en su palabra, podremos estar siendo obreros, mas no aprobados. Porque el obrero aprobado dice acá, mire, solo en estas dos cosas. El obrero aprobado guarda su corazón, ¿de qué? De las contaminaciones. El obrero aprobado guarda su corazón de las contaminaciones. Y el obrero aprobado, amado hermano, es un hombre de oración, es un hombre de búsqueda de Dios. Entonces nosotros podríamos eventualmente estar sirviendo en la iglesia,
Nosotros podríamos estar eventualmente sirviendo en un ministerio, pero si la oración no es un pilar y la diligencia por guardar nuestro corazón de toda contaminación no está denotado ni enmarcado, podemos seguir sirviendo, mas no siendo aprobados por parte de Dios. Por eso recuérdese usted que la Biblia dice: procura presentarte delante de Dios como un obrero aprobado. Haz el esfuerzo, sé diligente, para que cada vez que el Señor te llame a ti a realizar una labor, tú pronto puedas realizar aquello que Él te está pidiendo. ¿Por qué? Porque de la diligencia es una característica enmarcada en nuestro corazón. Lucas capítulo 1 versículo 3. También a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado con toda diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo. Un obrero es diligente en el estudio de la palabra y en la investigación de la palabra. Por eso la Biblia dice que tenemos que aprender a ser como los siervos de Berea, investigadores. Recomendación: cada vez que usted escuche un mensaje del pastor, apunte cifras, apunte notas y regrese a la casa a ver si lo que se le está enseñando en la casa tiene el sustento de la palabra que debe de tener. Porque no todo lo que se predica desde los púlpitos viene de parte de Dios. Entonces, un obrero que es aprobado, un obrero aprobado por Dios, sabe manejar la palabra del Señor. Mire, es más, de los valientes de David, dice la Biblia que los cercanos a él, los valientes de David, tenían una cualidad muy específica en torno. Y dice la Biblia que los valientes de David eran ambidiestros en el uso de la espada. La gente que tenía a David alrededor, los mejores guerreros, sabían manejar dos espadas. Eran tan diestros con su derecha como con su izquierda. Quiere decir que un obrero aprobado, una de las características es que sabe manejar correctamente el ortomeo, el corte de la palabra, para poderla trasladar delante del pueblo. Por eso, una de las características del obrero aprobado, basado en Lucas capítulo 1 versículo 3, es que con diligencia investiga la palabra de Dios. Un obrero aprobado no se queda únicamente con lo que están enseñando, sino que regresa a casa e inquiere. Dice la Biblia que eso es lo que hacían los de la iglesia de Berea: inquirían en la palabra después de lo que les había sido enseñado. Recomendación mía: cada vez que usted escuche algo de parte mía, regrese a su casa e inquiera que lo que yo le estoy, yo no tengo razón por la cual traerle palabra de mentira, pero sí es mi obligación. Y a ti que me ves por la televisión, no creas todo lo que oyes en los altares. Hay aberraciones que hoy por hoy están saliendo desde los altares, amado hermano, que no están apegados conforme a la escritura de Dios. Por eso es que cada vez que nosotros escuchamos una enseñanza y un rema, tenemos que regresar a escudriñar en la palabra para saber si lo que nos están enseñando, eso es lo que hacían los de Berea, inquirían. En pocas palabras, que no le den de tomar atol con el dedo. Entonces, un obrero aprobado es diestro en el uso de la palabra. ¿Cuántos anhelamos ser obreros del Señor? Algunos estamos activando y otros vamos hacia allá. No es nada más, yo quiero servir y me meto y no importa, y gloria a Dios, ¿qué tengo que hacer? Barrer, trapear, predicar. Dígame, pastor, no importa. Una de las cosas que primero tiene que ser medida en los obreros aprobados es que tengan estas características. Podré ser obrero, podré ser un servidor, pero para ser un obrero o un servidor aprobado por Dios, esto tiene que estar vigente en mi vida espiritual. Y una de las características del obrero aprobado es que sabe investigar las escrituras ordenadamente. Tremendo, hermano. Mire, Romanos capítulo 12 versículo 8. Dentro de la dimensión de la diligencia, procura con diligencia alcanzar cada una de estas etapas. Mire, Romanos 12:8
Característica del obrero aprobado: el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige, ¿qué? O sea que otra de las características del obrero aprobado es que es diligente en la dirección. El que exhorta en la exhortación, el que da, que lo dé con libertad, con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia, que lo haga con alegría. Quiere decir que otra de las características del obrero aprobado, pernía, es el que sabe dirigir a otros de una manera correcta. No le anda tronando el dedo, no los anda sometiendo con la autoridad, porque usted sabe que hay personas a las cuales se les da autoridad e inmediatamente se les sube la cabeza y empiezan a tratar al pueblo como se les da la gana. Por eso es que cada vez que uno como ministro, sugerencia, pastores que me honran viéndonos por la televisión, una de las características de un obrero aprobado es que sepa dirigir con diligencia. Hermanos, nos toca el privilegio de armar la Santa Cena. Bueno, hermano, entonces mira, tú vas a hacer esto y tú 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 esto, y yo me voy a encargar de que todos lo supervisemos bien y lo vamos a hacer diligentemente. Te espero a las 7, te espero a las 7:15, te espero a las 7:30, te espero a las 8:15, te espero a las 8, te espero a las 8:15 y te espero a las 8:30. Todos juntos a las 8:30 vamos a arrancar a agarrar las mesas, hermano. ¿A qué horas te dije? A tal hora. Y a vos a tal, okay. Diligentemente. Un hombre de Dios va a ser prosperado en la vida cuando sus manos trabajen diligentemente. Por eso la Biblia dice que el que no quiera trabajar, ¿qué dice? Que no coma. Punto. Pastor, es que mi marido no quiere salir a trabajar. No le dé comida, hermana. Pastor, pero y entonces la Biblia dice, sí, la Biblia dice que el que no quiera trabajar, que no coma. En pocas palabras, el haragán, no le den alimento. No es lo mismo salir a buscar trabajo y no encontrar que no salir a buscar nada, hermano. Yo entiendo un hermano que está buscando trabajo y no encuentra, pero el que no sale a buscar trabajo, dice la Biblia, no le den de comer. Como en pocas palabras nos lo está traduciendo, el haragán, que no coma. Entonces, característica de un obrero aprobado, Saúl, es que la diligencia ya abarcó la dirección de otros. ¿Qué es diligente? Pronto, leal, solícito, inmediato. Mire, yo me recuerdo que al inicio del ministerio yo enseñaba con respecto a una anécdota que a mí me enseñaron también a los inicios del evangelio. Y me pusieron este ejemplo. Yo no sé si usted se acuerda del famoso pan con frijol. ¿Cuántos nos acordamos del famoso pan con frijol? ¿Cuántos? Levánteme la mano. 3. La santa de la gloria. Hermana Martita, Dios te bendiga, mamita. Fíjate que tenemos ejemplo, ficción. Tenemos una reunión de hermanos del discipulado y te quiero pedir que me ayudes. Ok, ¿qué quiere, pastor? Somos 20 los que estamos en el discipulado. ¿Será que tú me puedes hacer el favor de traerme 20 panes con frijolitos? Ahí estás. Se va la hermana. Por favor, la diligencia en la dirección. Se va la hermana Martita, muy linda, dadora, ama la casa del Señor. Gracias, amiga. Y cuando está en su casa, dice la hermana Martita, muy linda, muy bella, con un corazón dadivoso, como todos nosotros, y dice: yo quiero recibir bien a los siervos de Dios. Un panito con frijol, Dios me ha bendecido más. Y pues el domingo hicimos almuerzo y me quedó un pedazo así grandote de pierna horneada.
Aleluya, dice el hermano ya con hambre, ¿va? Va la hermana Martita, agarra la pierna horneada, la empieza 20 pedazos, 2 francesitos, mayonesa, chilito, mostaza, ketchup, y bla, todo lo que a usted le gusta, sal, lechuga, tomate. Una buena rebanada de pierna horneada, 20 panitos, y llegó el viernes. Vámonos al discipulado. Llega la hermana Martita al discipulado. Ojo, por favor, porque esto es confrontativo. Llega la hermana Martita al discipulado, llega al área de la cocina de la casa, pone su canasto lleno de panes y arranca el servicio de discipulado. Termina, llegó la hora de la refacción y dice el pastor: tráigame los panes con frijol. Prepárenme el micrófono, por lo menos unos 3 comentarios. Pregunto: ¿fue correcta la actitud de la hermana Martita? El que quiera decir sí o no, nada más, no tiene que explicar tampoco mayor cosa. ¿Fue correcta la actitud de la hermana Martita? ¿Tú qué dices? Sí, fue correcta, excelente. ¿Por qué? Porque en lugar de frijol le puso carne. Excelente. Gloria a Dios. Aleluya, yo tenía hambre, dijo el hermano. ¿Alguien más? ¿Hizo lo correcto? No. ¿Hizo lo correcto la hermana Martita? Sí. Sí, sí, no. ¿Hizo lo correcto la hermana Martita? Sí. ¿Hizo lo correcto la hermana Martita? Sí. ¿Hizo lo correcto la hermana Martita? Sí. ¿Cuántos decimos que sí? Levantemos la mano que ella hizo lo correcto al haberse excedido dando pierna en vez de frijolitos. Ok, bajen la mano. ¿Cuántos decimos que no por haber dado lo que no se le pidió? Baje su mano. Ser diligente es aprender a acatar las instrucciones tal y como a uno se las dan. Esa es diligencia. No estoy pesando su corazón bondadoso, porque ciertamente su corazón excede en bondad a lo que se le ha pedido, pero en instrucción y en diligencia, 0. ¿Por qué? Porque si yo te pido pan con frijol, es porque por aparte yo iba a llevar crema, iba a llevar chiles, iba a llevar linda, su corazón muy lindo, se excedió, pero no era lo solicitado. Y el obrero aprobado es diligente en la dirección. Tráigame 5 cuquitos de fresa y 5 de uva. No, pastor, 5 de fresa, 5 de uva, 5 de frambuesa, 5 de limón, 5 de papaya, 5 de mango, 5. No, te pedí 5, 5 y 5, punto. Ese es el problema. Siempre queremos exceder la instrucción. Y no es malo cuando lo que se está pesando es lo dadivoso. Pero cuando se te está probando diligencia, repruebas, porque la instrucción son panes con ¿qué? Con frijol. Dios bendiga el corazón dador, pero no saber recibir instrucción implica en cierto momento desfases en el camino del Señor, porque siempre queremos terminar haciendo mejor las cosas, y no es malo, la actitud no es mala cuando lo que se está midiendo es el corazón. Pero cuando lo que estamos midiendo son las actitudes de obediencia, la falta de diligencia puede ser determinante. Por eso cuando a ti te dan una instrucción, mire, una de las primeras cosas que me enseñaron a mí hace como 30 años en lógica de programación, hermano, programábamos en Basic, en COBOL, en Fortran, eran programas que ahora ya ni existen, pero la secuencia lógica de cada uno de los comandos y de los mandatos nos llevaba a la obtención de un resultado. Cualquier rompimiento en el orden pegaba en el resultado. Entonces realmente la actitud de excederse en lo que se le pidió
En dadivosidad es buena, pero en la dimensión de un obrero aprobado, el obrero es diligente y hace conforme se le pide. ¿Cuántos panes pidió el pastor? 10. Vamos a hacer 12 porque nos sobraron 2. 10 llevan porque 10 se pidieron. Al hermano, mire, ya vio que siempre vinieron 15 y nos hizo falta. No importa, la instrucción fue una y la instrucción se cumple indefectiblemente. Porque a veces queremos exceder, muchas veces terminamos cerrando. Y dice la Biblia que una de las características del obrero aprobado es que dirige con diligencia, sabe recibir instrucción y sabe trasladarla correctamente delante de aquellos que él preside. Por eso es que no cualquiera puede servir, no cualquiera puede ser llevado al nivel de obrero, porque una cosa es ser obrero y una cosa diferente es ser obrero aprobado. El obrero aprobado es aprobado por parte de Dios. Mire lo que dice Tito capítulo 3 versículo 13. Entonces al final del día, que Dios bendiga los panes con pierna, pero no eran los que se pidieron. ¡Hala! Pero más rico el pan con pierna que con pan con frijol. Sí, pero no es lo que es. No sé si me doy a entender, hermano. ¿Quieres tener éxito en tu vida? Aprende a acatar las instrucciones de Dios, de tus jefes y de aquellas personas que Dios pone a presidir tu vida, para aprender a dar exactamente lo que te están pidiendo. Tito 3:13. Encamina con diligencia. ¿Qué se hace con diligencia aquí? Encamina con diligencia a cenas. Intérprete de la ley, a Apolos, para que nada les falte. ¿Qué se hace con diligencia? Según Tito capítulo 3 versículo 13. Encaminar, dirigir, hacerles ver sus errores. Aunque dice la Biblia y el apóstol Pablo nos enseña que la palabra no es para contender, nosotros no tenemos tal costumbre, dice el apóstol Pablo. Pero una de las cosas muy importantes es aprender a ser diligentes en enseñarle la palabra a aquellas personas que se manifiestan necesitadas en su corazón de la instrucción de Dios. El obrero diligente encamina a los neófitos, encamina a los faltos de entendimiento, encamina a los faltos de revelación, encamina a aquellas personas que de alguna manera no son entendidas en la palabra, y con diligencia, con ánimo pronto, con lealtad, con el ánimo ya, dirige a las personas en la dimensión de la interpretación de la palabra de Dios. Entonces, otra de las cualidades de un obrero diligente, Kenny, es que ha sido adiestrado en el uso de la palabra dierechis. Mire, por eso es que hay dos palabras, dos espadas, perdón. Los valientes de David tienen que aprender a manejar la espada con la derecha y con la izquierda. Tiene un significado especial administrar la palabra con la izquierda que administrar la palabra o la espada con la mano derecha. Eso lo vamos a ver otro día. Pero no era lo mismo utilizar la diestra que la izquierda en el uso. Y los valientes de David, yo no sé si alguna vez usted vio aquella película de Gladiador. ¿Cuántos vieron la película de Gladiador? Cuando lo meten al circo, hermano, y agarra a un pobre cuate así con las dos espadas, ras, como que era tijera, lo agarró, ¿ah? Así eran los valientes. Los guerreros usaban su diestra o su izquierda, pero los valientes, las dos. Entonces, una de las áreas que un obrero aprobado maneja, Saúl, es la interpretación de la palabra de manera correcta para poder guiar a sus hermanos en el camino, verdad y vida a través de la revelación en Cristo Jesús. ¿Cómo vamos con el examen de obreros aprobados? Yo no lo sé, cada uno examínese así. Yo no tengo la calidad de decirle quién está aprobado y quién no. La Biblia dice: examínese cada uno a sí mismo. Y si hay algo que hay que corregir o hay que enmendar, el tiempo es exacto. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 14. Por tanto, amados, puesto que guardáis estas cosas, procurad que con diligencia. Ahí hay otro procura. Procura con diligencia ser hallados por Él. Mira, hermana Magdita, en paz,
sin mancha e irreprensibles. Quiere decir que una de las características del obrero aprobado, ¿cuántos obreros aprobados declaramos hoy en el nombre de Jesús sobre nuestras vidas? Somos obreros aprobados. Una de las cosas que se manifiesta en un obrero aprobado es que no anda peleando con nadie, hermano. Aunque no diga amén. No está peleando con la mujer, no está peleando con el marido, no está peleando con la suegra, no está peleando con el pastor, y por eso se va de la iglesia. Usted que me mira por la tele, es que yo soy un obrero de esta casa desde hace muchos años y yo no sé qué le pasa al pastor, me voy. Pausa. Si es obrero aprobado, va a ser un pacificador. Quiere decir que aquellos obreros que andan contendiendo con los demás podrán ser obreros, mas no aprobados. Cuando usted mira pastores en la calle que les gusta andar hablando de la gente, que les andan criticando, usted tiene que saber que tal vez es pastor, pero aprobado, quién sabe. Porque a veces los llamamientos no llegan por orden de Dios. Bueno, ya lo vimos con los recabitas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la característica? ¿Qué número es este? Este es como la 6-7, si no estoy mal. 8. La octava característica del obrero aprobado es que se ha encontrado, hermano, sin contienda y sin pelea. Dice acá, sin mancha e irreprensible. No se le puede reprochar nada, porque no es contencioso, porque no es peleonero, porque no anda buscando con quién contender a causa de cualquier cosa. ¿Sabe que hay gente que le gusta pelear por cualquier cosa, hermano? Llegó a la iglesia y no lo saludaron, pelea. Salió de la iglesia y no le dijeron adiós, o solo todos me dijeron adiós menos el pastor, y como el pastor no me dijo adiós, yo me voy de la iglesia. Al hermano, ¿conoce usted cristianos peleoneros? ¿Alguien aquí conocerá algún cristiano peleonero? Diligencia para ser hallados en paz. Ocupa, hermano, ¿qué dijimos que era diligente? Pronto, solícito, exacto y rápido en dejar de andar peleando. Pocas palabras, hay que ser pacificadores, hermano. Yo le dije, la próxima vez que una persona lo busque a usted para pelear, recuérdese que para pelear se necesitan dos. No hay pelea sola, pero ni siquiera cuando hace usted sombra, ahí está la sombra, hermano. Está queriendo agarrar la sombra y no se deja. Pero un hombre de Dios es pacificador. Por eso el Señor Jesús decía, aprendan de mí. ¿Así decía el Señor Jesús? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces esa es otra característica de un obrero aprobado. No anda peleando con nadie. Pastor, eso quiere decir que si soy obrero aprobado no me puedo enojar. Bien, no se preocupe, enójese. La Biblia lo permite. Solamente hay una característica que no debe de existir en su enojo. No deje que el sol se ponga sobre él. Quiere decir, no deje que el enojo de hoy llegue a mañana. Eso quiere decir, todos los días póngase a cuenta con aquellas personas con las que usted eventualmente pueda tener contienda. ¿Cuántos pacificadores sabemos en la casa del Señor? 8 características de un obrero aprobado. O sea que no es nada más de servir, hermano. También para servir como obrero hay que tener cualidades. Mire lo que dice aquí. ¿Cuál es la característica del obrero? Número 1, diligente. Le di 8 puntos de diligencia que Dios va a pesar en su vida como obrero. Examínese cada uno a sí mismo. Segunda característica de un obrero aprobado es precisamente eso, que vino sobre su vida la aprobación de Dios. La pregunta del millón es, ¿aprobado en qué? ¿Usted sabe en qué tiene que salir aprobado para ser un obrero aprobado? Eclesiastés capítulo 9 versículo 7. Aquel que quiere servir como obrero delante de Dios debe de estar aprobado en... ¿Tiene la escritura ahí, hermano? Vete, come tu pan con gozo
Y bebe tu vino con corazón alegre, porque Dios ya que quiere decir que una de las cosas en las que tenemos que ser diligentes, que Dios apruebe, son las obras que hacemos. Es decir, aquello que andamos nosotros ejercitando y haciendo tiene que ser con la aprobación de Dios. Ya no podemos andar haciendo cosas indebidas. Aquellos que somos, bueno, nadie pues, pero no digamos contimás que ni los obreros. ¿Por qué? Porque la manera a través de la cual nosotros vamos a alcanzar la aprobación de parte de Dios es cuando hagamos las obras conforme a las que Él manda. Quiere decir que ya no vivo más yo. ¿Qué dice la Biblia? Cristo vive en mí. Romanos 14, 18. Miren qué más tiene que ser aprobado un obrero. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios. Y mire, que esta es otra de las cosas que muchas veces causa disyuntiva. Que a veces decimos nosotros con nuestros labios, los ministros, no necesitamos la aprobación de ningún hombre. Yo hago las cosas para agradar el corazón de Dios y lo que diga la gente a mí no me importa. ¿Usted ha escuchado algunas veces esa frase de algunos labios? Dios y yo suficiente, lo que la gente diga realmente a mí me viene del norte. Yo no sé si usted ha oído cristianos decir eso, pero aquí la Biblia dice que otra de las áreas donde nosotros tenemos que ser aprobados como servidores es ser aceptos por Dios, pero los hombres también nos aprueban. O sea que si dependemos de la aprobación de los hombres, Dios nos acepta, pero los hombres nos aprueban. Por eso es que una de las cosas que nosotros debemos de entender es que dice la Biblia que el don y el llamamiento son irrevocables, y que los llamamientos primarios, llámese apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, son establecidos de parte de Dios a través de un llamamiento primario por parte de Él. Pero más allá de lo establecido en el libro de Efesios, donde nos constituye apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, hay otro tipo de actividades que se realizan dentro de la congregación. Por ejemplo, los ancianos dentro de una casa, dentro de un equipo ministerial, o por lo menos dentro de nuestra estructura organizativa en casa, los ancianos están en la segunda línea. Están los pastores, después de los pastores se colocan ancianos, y después por debajo de los ancianos se colocan diaconaturas, y por debajo de las diaconaturas las coordinaciones de áreas. Para ser pastor, apóstol, profeta, evangelista, maestro, se necesita un llamamiento primario de parte de Dios. Pero para el establecimiento de aquellos privilegios que son administrativos, entiéndase ancianos, entiéndanse diáconos, coordinadores, directores de discipulado, encargados de área, esos son establecidos por el pastor. Evidentemente el ministro va a orar delante de Dios para el nombramiento de estos otros 3 o 4 niveles de autoridad dentro de la iglesia. Pero al pastor lo pone Dios. Los ancianos, los diáconos, los servidores, esos son puestos como ayudas por parte del ministro. Y es donde se vuelve imprescindible que el obrero sea aprobado por el hombre, porque de alguna manera el hombre, ministro, pastor, al encontrar esa aprobación en los obreros aprobados, valga la redundancia, sabe a quienes puede llamar al servicio dentro de la casa de Dios. No porque Dios los haya instituido directamente como ministerio primario, pero Dios sí los instituye a través del pastor. Quiere decir que de las ancianaturas para abajo las establece el ministro. Por eso es que de allí dice la Biblia que una de las áreas donde tenemos que ser aprobados, primeramente ser aceptos delante de Dios, y en esa aceptación por parte de Dios tener la aprobación por parte del pueblo. Porque de alguna forma, mire hermano, cuando uno como ministro instituye ancianos o diáconos, algunos hermanos se molestan
¿Por qué pusieron a ese hermano a dirigir el área? Yo tengo 10 años en la iglesia, él tiene 2 y ahora resulta que él es diácono en la iglesia y ahora me cubre a mí. ¿Cómo así? Algunos hermanos me decían que mucho de eso se ganaba por tiempo de servicio. Pero al final del día, el que establece esos órdenes de estructura jerárquica bíblicamente viene a través de lo que el ministro instituye, evidentemente con la dirección de Dios y la dirección del Espíritu Santo. Pero el que tiene la autoridad para ponerlos y quitarlos es el ministro primario de la casa. Mientras que si hay apostolados o hay profetas o hay evangelistas que tengan que ser instituidos, esos sí tienen que ser puestos directamente de parte de Dios y reconocidos también por el ministro de casa, pero en una línea muy diferente. Por eso es que una de las características del obrero en la aprobación es que de alguna manera el pueblo reconozca el liderazgo en aquellos siervos que van a ser levantados delante de Dios como ayudas ministeriales. Por eso es que aquellos siervos que están cerca o que están trabajando con el ministro tienen que ser aprobados por los hombres. ¿Por qué? Porque es el pueblo, de alguna manera, el que visualiza el liderazgo del ministro, que está siendo levantado como anciano, como diácono, como coordinador o como sea la estructura jerárquica establecida dentro de la iglesia. Entonces, realmente, yo no necesito la aprobación de ningún hombre. Ay, hermano, eso no es lo que dice Romanos. Yo no sé si alguna vez ha oído a alguien que diga, no, a mí Dios, yo no necesito la aprobación de ningún hombre, pero Romanos dice, porque el que de esta manera sirve a Cristo, servidor, tiene que ser aceptado por Dios, pero tiene que ser aprobado por la iglesia. No sé si me están dando a entender, hermano. Pues aquellos hombres que servimos dentro de la casa del Señor, que somos obreros en la casa del Señor, perdónenme, sí tienes que dar testimonio delante del pueblo, porque de alguna forma la queja del pueblo puede provocar que el ministro establecido en la casa, ante tanta queja, te remueva de tu lugar. ¿Por qué? Porque de alguna forma el obrero aprobado sí tiene que ser aprobado por el pueblo. Pastor sí no puede escoger, a menos que se vaya a otra iglesia. Usted puede escoger pastor. No, aquí como grita, no me gusta y le pasa el tráiler a uno a cada rato. Váyase donde lo traten con cariño, no hay problema. O sea, sí hay pastores, sí los hay, pero en esta casa solo hay uno. Mientras que ancianos puedo tener 50, diáconos puedo tener 100, obreros podemos tener 200, pero pastor, uno. Como dijo uno que vino la vez pasada, ya vine yo y vine a ser pastor de esta iglesia, me dijo. Así me dijo, hermano. Ya Dios me dijo que aquí el pastor soy yo. Ah, chacho, dije yo. ¿Qué hizo su pastor inmediatamente? Por amor a usted. El don y el llamamiento son irrevocables. Yo voy a ser pastor aquí y en Japón, donde Dios me lleve. Pero cuando alguien viene a tratar de instalarse como ministro pastor en esta congregación, ancianos pueden haber muchos, diáconos otro montón, pero pastor uno, así como padre del alma. Aunque tengáis 10,000 años, padre solo uno, dice el apóstol Pablo. ¿Qué querías decir tu hijo? Perdón. ¿Otra versión? La versión del lenguaje sencillo en Romanos capítulo 14 versículo 18 dice, note por favor: si servimos a Jesucristo de esta manera, agradaremos a Dios y la gente nos respetará. Quiere decir que la no aprobación de la gente tiene que ver con irrespeto. Entonces, líder de Dios, obrero, diácono, anciano, servidor, que de alguna manera encuentras reproche en tus hermanos, tú tienes que saber que una de las aprobaciones como servidor, una de las aprobaciones como obrero aprobado que debes de alcanzar dentro de la casa que te congregas, perdóname,
sí es la aprobación del pueblo, porque dice Romanos capítulo 14 versículo 18, aprobado por los hombres, o sea, maga, que los hombres se aprueban. A mí no me importan los hermanos que digan lo que quieran, que sí le importa, hermano. Si es servidor y es obrero aprobado, le tiene que importar. Cuando la gente se empieza a quejar de un líder, hay que acercar la lupa. Algo está pasando. Sí necesitamos la aprobación del hombre dentro de la casa. ¿Y usted necesita la aprobación del hombre para ser pastor? No. La institución de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros vienen directamente. Aunque dice la Biblia que la corona del pastor son sus ovejas. Entonces al final del día las ovejas de alguna manera aprueban la conducta del ministro. Eso no nos deja a nosotros en ningún otro lugar, más que también tenemos que aprender a manejar correctamente nuestro testimonio delante del pueblo. Porque aunque, amado hermano, de alguna manera caminemos nosotros ordenadamente al momento de cometer faltas, al momento de cometer errores, aunque acá lo que nos está enseñando es el nivel de obrero aprobado, nosotros los ministros de alguna forma también necesitamos la aprobación del pueblo. No en el llamamiento, pero sí en su congregación dentro de la casa. Porque al momento en el cual usted decida o determine que la bendición que Dios manda a través de este ministro no es suficiente para usted, o dejó de perder, dejó de tener la esencia que usted necesitaba en el Espíritu, usted tiene toda la autoridad en el Señor de poder elegir quién le pastorea. Los hijos sí ya están fregados, porque padres no pueden escoger. Por eso uno tiene que tener cuidado cuando le dice padre al apóstol, amado, o padre al pastor, o padre al evangelista, o padre a quien sea, porque ahí se está creando un vínculo inquebrantable, porque uno puede tener todo tipo de relaciones, menos ex hijos. El vínculo paterno es inquebrantable. En los divorcios, los hijos no pierden padres, los que pierden la relación son los padres. Pero los hijos permanecen siempre. ¿Por qué? Porque esa es una relación inquebrantable de sangre. Por eso uno puede tener hijos en diferentes congregaciones y en diferentes iglesias fungiendo. Porque el apóstol Pablo dijo: ustedes pueden tener 10,000 ayos o 10,000 monitores, entiéndase 10,000 pastores, pero padre espiritual, dijo el apóstol Pablo, yo, el que los engendré y el que los introduje en la vida cristiana. Entonces sí necesitamos aprobación de los hermanos en nuestra labor ministerial, obreros aprobados. De alguna forma, la aprobación de Dios en un obrero viene a través de la aprobación del pueblo, cuando está contento con la manera en la que está llevando a cabo su privilegio. Si les parece así que llegue yo a servir, bueno, y si no, pues no, pues gloria a Dios. ¿Sabes qué? Mejor no, porque solamente te estás quemando. Porque el Señor manda a servir en su obra diligentemente. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Miren qué más tenemos que ser aprobados, amado hermano. Segundo de Corintios capítulo 10 versículo 18. Miren qué más tenemos que ser aprobados como obreros. Porque no es aprobado el que se echa salsa a sí mismo. Yo soy ayuda del pastor. Yo soy el mejor hijo del pastor. Yo soy el mejor escudero del pastor. Lo que yo le digo al pastor, eso hace el pastor. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Barajémela. Dice la Biblia que no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino el que Dios alaba. Quiere decir que otra de las áreas donde nosotros tenemos que ser aprobados por Dios es en aprender a darle la gloria y la honra a Él. ¿A quién? A Jesús.
todo lo bueno que te pase, toda bendición, incluso todo trato. Bendito Jesús, porque dice la Biblia, todas las cosas ayudan a bien. Todo. Pero eso quiere decir, ya deje de andarse echando salsa a usted. Un obrero aprobado no necesita echarse salsa él solito. Si yo no vengo, no fluye el servicio. Si yo no dirijo, no hay gloria de Dios. Si yo no predico, no hay rema de Dios. ¿Quién le dijo a usted si 7,000 mejores que usted hay? Voy primas. Eso dice la Biblia. Que detrás de cada uno de nuestros privilegios, búsquenme la escritura por favor. Obrero de Dios, atrás de ti hay 7,000 mejores. Pastor Byron, atrás de vos hay 7,000 mejores. Así que mejor cargas tus pies en plomada. Atrás de cada uno de nosotros dice la Biblia que hay 7,000 hombres que saben hacer lo que tú haces y lo hacen mejor. Es que aquí si yo de pastor no vengo y predico, la iglesia no recibe. Ay Dios. Entre los 7,000, uno es el 7,000. Atrás de uno hay 6,900. Uno es el último en la cola, porque dicen, detrás de ti hay 7,000 mejores. Dele vuelta a la cola después de estar usted de primero, a ver dónde le toca, porque todos esos son mejores. Elías dijo: Señor Dios Todopoderoso, yo siempre te he servido lo mejor que he podido, pero los israelitas han roto el pacto que tenían contigo. Destruyeron tus altares y mataron a tus profetas. Yo soy el único de tus profetas que ha quedado con vida. Ah, chirrión. Yo soy el único de tus profetas que ha quedado con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. ¿Solo yo? ¿Quiero ir rema? Yo. ¿Quiere que le profetice? Yo. ¿Le enseño el último rema del día? Yo. ¿Quieren decirle algo al pastor? Yo. Y la respuesta del Señor fue: ay papito, si detrás de vos tengo 7,000 y mejores, así que mejor dame gracias que a vos te puse adelante. Si usted le da la vuelta a los 7,000 mejores, ¿dónde quedó Elías? Si todos eran mejores. Sin embargo, la gracia, eso que nos quede claros, si Dios nos usa, es por gracia, por bondad y por misericordia, no por buenos. ¿Cuánto le podemos dar una ofrenda de palmas al Dios bueno? Deje que el Señor lo honre y deje de andarse alabando usted mismo, porque lo único que anda enseñando es que no es un obrero aprobado. ¿Cuántos decimos amén? Está cardíaco, hermano. Yo se lo dije. Santiago 1:12. Aquí quiero que vamos a terminar hoy, hermano, porque ya el tiempo se nos ha ido, aunque tenemos todavía bastante, pero tal vez lo terminamos en otra oportunidad. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Pregunta: ¿en qué hay que ser aprobados según Santiago capítulo 1 versículo 12? En la prueba. Mire, hermano, no es lo mismo verla venir que bailar con ella. Bien diferente. El rema de Dios cae profundo. Dice: gloria a Dios, hoy he aprendido algo. Cuando le llega la prueba, tiene que salir aprobado. Cuando te llega la prueba, una de las cosas que Dios pesa y que Dios mide es el nivel de crecimiento que has adquirido en tu vida personal. Obreros aprobados
¿A través de qué? A través de la prueba. Quiere decir que el obrero aprobado, una de las cosas que tolera y que soporta es el momento de la prueba, el momento álgido, el momento difícil, el momento donde va a ser probado todo aquello que en algún momento él ha manifestado entender y conocer de parte de Dios. Está la tormenta que ya no da mano y la palmera toda mocha, doblada. Pero al otro día, aunque sea así con el pelo parado, amanece firmes. Aquí estoy, Señor. No me arrepiento. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya pasó. Y viene la aprobación de Dios. Por eso otra de las cosas que Dios espera en nuestra diligencia es que al momento de la prueba salgamos aprobados. La prueba de Dios sobre tu vida tiene un propósito: aprobarte para llevarte al próximo nivel. Si no estás preparado, tranquilo, que te vuelven a examinar. Si por necio no haces caso, tranquilo, te vuelven a examinar. Y si no vuelves a hacer caso y te vas de la iglesia, tranquilo, allá lo van a examinar, porque solamente hay un maestro y su nombre se llama Cristo Jesús. De escuelas cambian, pero el maestro sigue siendo el mismo y su nombre es Cristo Jesús. Tremendo, hermano. ¿Cuántos anhelamos ser obreros aprobados por parte de Dios? Tú llevas aquí algunos tópicos que debemos de trabajar en nuestra conducta y en nuestra forma de conducirnos delante de Dios en nuestra vida espiritual. Si el caminar ha sido complicado, ha sido adverso, ha sido difícil, de pronto el Señor te está examinando y te está evaluando para llevarte a una dimensión de un obrero aprobado. Así que en el nombre de Jesús, si alguien necesita hoy venir delante de Dios porque considera que su nivel de compromiso delante del Señor como un obrero de casa, como un servidor de casa, como un siervo de casa, no ha sido lo mejor que ha podido entregar y sabe que ha podido hacer las cosas mejor para su Señor, y que posiblemente algunas de estas escrituras que casi se convierten en instrucción para un obrero aprobado, hoy debemos de venir delante del Rey y decirle: Señor, si no te he sabido servir correctamente, si he sido un hombre que atiende a veces el privilegio y cuando quiere lo deja tirado, Señor, si soy un hombre o una mujer que acostumbro a llegar tarde a mis privilegios, o es más, ya tengo años que el pastor me está solicitando que sirva en la casa y yo no quiero hacerlo. El obrero probo, el obrero aprobado, necesita servir delante de su Señor de una manera diferente. El altar está abierto. Padre, en el nombre de Jesús, anhelamos ser obreros aprobados tuyos, mi Dios. No solamente servidores, queremos ser obreros probos delante de ti. Un obrero aprobado cumple con esas características. Esa es la calidad de un obrero aprobado. Ahora apeguemos nosotros nuestro servicio al perfil de un obrero aprobado y obtengamos la respuesta. Y esa respuesta te dirá cuánto tú y yo necesitamos ponernos delante de Dios y transformar nuestro ser integral para darle un servicio de calidad y una honra a nuestro Señor. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, escríbenos a byrongironfds@gmail.com o búscanos en Facebook como Fortaleza de Sion o visítanos en nuestro auditorio central en Calzada Roosevelt,
34 Avenida 182, Zona 7, Colonia Toledo. En nuestros horarios: miércoles 9 a.m. servicio de damas, 7 p.m. servicio general, domingo 7:30 y 10 a.m. servicio general. Será una bendición recibirte a ti y tu familia. Te esperamos.